Buenos días hermanos, buenos días hermanas, espero que estén bien. Bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 26 de noviembre y antes de comenzar, por favor les pido que oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti, Señor, para agradecerte, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, y Señor, queremos rogarte esta mañana tu guianza, tu dirección en lo que vamos a estar tocando. Y gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, el amor y la devoción hacia nuestro Señor Jesucristo debe mostrarse, se debe exponer en la vida de cada creyente de todo el mundo. Él es digno de que le amemos. Es digno de que nosotros estemos más enamorados de Él día tras día. Cristo Jesús es digno de que le amemos. Cristo Jesús es el corazón, es la vida, el fundamento de la religión cristiana. Es el Hijo de Dios viviente. Él es el unigénito del Padre. Durante los siguientes devocionales vamos a compartir sobre la venida del Señor Jesús al mundo en forma humana. Vamos a ver, vamos a aprender lo que la Biblia dice concerniente a la persona y el trabajo del Señor Jesús en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, es el mejor sumario que se puede encontrar en la Biblia sobre la encarnación del Señor Jesús. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El versículo 6, hermanos, nos habla del Señor Jesucristo antes de su encarnación. El versículo 7 nos enseña del Señor en el momento de su encarnación. El versículo 8 habla del ministerio terrenal durante su encarnación. Los versículos 9 al 11 hablan de Él y se nos presenta una escena en el cielo después de la encarnación de nuestro Señor. Ahora, nosotros, hermanos, debemos darle gracias a Dios por dejar este pasaje tan edificante para nosotros. Debemos darle gracias. Para los cristianos, para los hijos de Dios, la encarnación es el momento justo, es el momento propicio en el que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia al Dios Padre, con un propósito, con el propósito de reconciliar a la humanidad perdida en el pecado. La verdad que Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido, el unigénito Hijo de Dios, es la doctrina más básica de todas las doctrinas cristianas. Jesús es el único Dios hombre y al mismo tiempo Dios, un Dios especial y un hombre ideal. Nadie, ningún ser humano puede honrarle sabiamente, nadie puede honrarle correctamente hasta que entienda y acepte la doble naturaleza del Señor Jesús. Es decir, su naturaleza divina y su naturaleza humana siendo unidas en una sola persona. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos habla con palabras sumamente especiales de la encarnación. Es la enseñanza que la persona del Señor Jesús vino en carne a la historia, se metió a la historia, ¿no? Él ha entrado al tiempo y al espacio de los hombres, ¿sí? En su encarnación, Dios ha hecho algo especial por cada ser humano. Ahora, la palabra encarnación es un término que viene del latín, que significa literalmente el acto de ser encarnado. Este término fue utilizado por Juan,
en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, que enseña que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Si en estos devocionales, hermanos, podemos aprender algo de la magnificencia de nuestro Salvador, nos va a llevar a ver esa grandeza, nos va a llevar a que le glorifiquemos, nos va a llevar además a servirle mucho mejor. Veamos nuevamente lo que dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estas palabras describen la naturaleza, describen la actitud del Señor Jesús antes de venir a este mundo, antes que se hiciera hombre, es decir, antes que venga en carne humana. ¿Cuál era la naturaleza del Señor antes de encarnarse? El verso 6 que hemos leído nos responde que Él tenía la forma de Dios. Ahora debemos ser cuidadosos con esta declaración, con esta afirmación, debido a que hay que estudiarla muy bien para que podamos entenderla y apreciarla. La palabra forma no significa por un bosquejo, no significa una imagen o apariencia externa. Más bien, hermanos, la palabra forma en el original, en este versículo 6, significa naturaleza o sustancia. Y la misma palabra aparece en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y nos habla de la esencia y la sustancia de algo, y se refiere a la vida interior, que no puede cambiar. Por si acaso, no se refiere a la apariencia exterior que podamos ver. Forma es algo íntimo, es algo esencial, es permanente en la naturaleza de una persona. Entonces, la forma de Dios significa que el Señor Jesucristo encarnado era y es la esencia entera de la deidad. Dios mismo en cada sentido de la palabra. Pablo nos dice que Cristo Jesús, antes de encarnarse, ya existía en la eternidad, ¿sí? En esa naturaleza de Dios, ya existía. Por si acaso, no era un Dios como algunos dicen, como algunos traducen en sus Biblias. Ha sido desde siempre Dios y continúa siendo Dios junto al Padre. Antes de su nacimiento de María, antes de su bautismo a manos de Juan el Bautista, Cristo era eterno. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y también el versículo 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de que comenzara, en un principio, el Cristo ya era. Cristo es y será siempre la misma esencia del Dios mismo. Es cierto, Él era el que nació como ser humano de una virgen. Es cierto, hermanos, pero nadie puede negar su estado celestial y su estado terrenal. Ahora consideremos un poco la actitud del Señor antes de su venida al mundo, antes de su entrada al mundo como ser humano, como hombre. Dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esta expresión puede no tener sentido cuando se escucha por primera vez. Pero, ¿qué significa? ¿Saben? Esto significa que en su encarnación el Señor Jesucristo dejó voluntariamente su propia gloria, su propia majestad, es decir, dejó la manifestación abierta de su gloria y majestad divinas. También significa que el Señor Jesús no consideró su igualdad a Dios como algo que retener a toda costa. Significa más bien que el Señor Jesús vino por voluntad propia a este mundo. Y al venir a este mundo, a tomar naturaleza humana, Cristo Jesús se despojó no de su divinidad, sino del ejercicio de sus derechos y prerrogativas como Dios, y como uno e igual con el Padre. La igualdad a la cual no se aferró fue la igualdad del trato, de la dignidad manifiesta y reconocida de ser Dios. Hermanos,
el Señor Jesucristo aceptó voluntariamente dejar su gloria celestial y su ejercicio pleno de su señorío y de su soberanía para venir a la tierra. Saben, hermanos, Dios no dejó el cielo de mala gana. En ningún momento Él manifestó algo de pena, ¿no? Algo de dolor por tener que dejar ese lugar. Nunca sintió pena por tener que descender a la tierra. Más bien, Él descendió a esta tierra con alegría, porque ese era el plan. El Señor Jesús en su encarnación no era como cualquier ser humano que se aprovecha. No era como ese ser humano que abusa de las circunstancias, olvidándose o beneficiándose de otros. El Señor Jesucristo era todo lo contrario. Sí, era contrario a la esencia del hombre mismo. Él compartía y comparte la naturaleza de Dios con cada atributo y privilegio de la deidad. Pero lo entregó, todo lo dejó. No se aferró, porque su propósito era venir a este mundo y salvar a los pecadores. Y saben, a eso nosotros le llamamos sublime gracia. Es así que en la eternidad, antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre mismo, Dios ya había planeado un plan redentor para el hombre, a quien iba a crear. Como nunca hubo duda de su voluntad y habilidad para salvar, el Señor Jesús fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, porque Dios consideró que el trabajo ya estaba cumplido. Por eso es que puedo decir con toda seguridad que la salvación puede ser para cualquiera que escuche el Evangelio, para cualquiera que se arrepiente de sus pecados y responde con fe a Cristo Jesús. Dios garantiza esta bendición con su Espíritu Santo. Él toca la vida del ser humano y cambia esa vida. Cambia esa vida. Y eso es lo que el Señor Jesús logró en su encarnación. Y debemos darle gracias porque Dios dejó este pasaje para nuestra instrucción. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido ver de la encarnación de tu Hijo. Padre, gracias por enviar al unigénito a morir por nosotros. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo más y más día tras día para que nosotros podamos llevar este Evangelio a otros perdidos, Señor. Y también nosotros como creyentes podamos afianzar lo que ya conocemos de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu pasaje que has dejado en Filipenses. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Buenos días. Que Dios los bendiga.